Hola, profa, buenos días. Sí, nos escuchamos, perfecto. Sí, Bueno, claro, creo que buenos ya no días. hay, hola, buenos días. Creo que ya no hay necesidad como de la parte de la presentación y demás, porque bueno, nosotros ya hemos trabajado juntos, entonces para un poquito esa parte de las presentaciones, virtualmente por lo menos, pues ya me conocen y los conozco. Les voy a compartir la cuestión de rendimientos. Ahorita estaba checando porque técnicamente su plataforma ya debería estar lista porque yo ya la sé. Sin embargo, esta materia también la estoy impartiendo en escolarizado. Entonces, obviamente la idea era que me duplicaran todo el contenido porque lo mismo que les he escolarizado se los doy a ustedes. Sin embargo, ahorita que ingresé a la plataforma me doy cuenta que todavía no está. Al rato, bueno, en un ratito que terminemos la sesión, voy a checar para que me hagan el favor de duplicarme lo antes posible y ya vean que su plataforma está completamente lista. Entonces, de mientras, y en esa situación, bueno, les voy a hacer la cuestión de la presentación de la materia. Este documento también lo van a poder encontrar en la plataforma. El modo de localizarnos, bueno, ustedes ya lo conocen, básicamente es la cuestión de la propia plataforma. Si fuera alguna cuestión urgente y demás, bueno, pues tienen mi número telefónico y obviamente mi correo electrónico. La verdad es que no manejo el correo electrónico institucional, puesto que ya manejo uno laboral y luego es un problema tener tantos. Eh, una modificación, obviamente por requerimiento institucional, con respecto a la forma de evaluación. Recordarán que nosotros teníamos un 50 examen, 30 plataforma y 20 participación. Ahorita, pues obviamente por la modalidad en la cual nos encontramos, pues se hace la modificación entre un 50, que implica todo el trabajo en plataforma, un 30 el examen y un 20 otros rubros. Para esto les voy a comentar así de manera, digamos que rápida, para que ustedes, bueno, para que podamos más o menos comprender en qué va a consistir. En el primer 50% se van a encontrar todo el rubro de los ejercicios prácticos, que en nuestro caso muy personal sí van a ver. Van a existir obviamente los trabajos y las tareas, ¿sí? Obviamente esta realización de tareas pues va a tener que ser presentada mediante la plataforma. Si hay algún tipo de proyecto de investigación, que también lo va a haber, porque también eso les quería mencionar, tratando de complementar todos los rubros. Y obviamente si hay algún tipo de recurso que se les solicite dentro de la plataforma. Recordemos ahorita por la modalidad y aparte de la modalidad, pues el área en el que ustedes se encuentran de conocimiento, pues es un área que se actualiza de manera muy constante y por tanto, pues la lectura es una de nuestras herramientas principales. El otro 30% va a estar conformado por los exámenes. Los exámenes se van a dividir, va a haber exámenes de prueba que nosotros tenemos la libertad de darles un valor o en su defecto pues dejarlos así como una manera de práctica. Y tenemos los exámenes con valor. Estos exámenes con valor, bueno, son completamente los que utilizamos para calificación. En el caso de su modalidad, bueno, pues como son dos bloques, porque recuerden que vamos a tener sesiones sabatinas, pero solo de una hora, pues obviamente tendrían que ser dos exámenes al finalizar el módulo. El examen, bueno, el examen va a ser completamente escrito porque pues ahorita es todavía más imposible hacerlo de manera oral por cuestiones de tecnología, por cuestiones de conexión, por cuestiones de muchas cosas. Entonces el examen va a ser escrito y obviamente lo van a encargar, perdón, lo van a encontrar cargado en su plataforma. Las fechas, bueno, ustedes tienen desde el principio de su curso, pues tienen un calendario en donde obviamente les dicen las fechas y les dicen los horarios. Nosotros ya sabemos, como también hemos trabajado en Sabatino, que no hay problema, que en la última sesión nosotros destinamos prácticamente la hora para realizar nuestro examen. Eso por parte del 30% y el último 20% tiene que ver con una situación de participación. Cuando hablamos de participación, ahorita vamos a mencionar algunas peculiaridades, pero la participación básicamente tiene que ser una participación activa y en caso de que se desarrolle la actividad de foro en la plataforma, bueno, pues tener ahí su participación. También en este 20% ingresa que los trabajos y las tareas cumplan con las reglamentaciones básicas que ahorita vamos a comentar y que pues ustedes las puedan realizar.
así como si llega a haber una presentación en sesión, o sea, lo que a nosotros también llegamos a manejar, si hay algún tipo de presentación síncrona, no sé, en algún modelo de aprendizaje de aula invertida, bueno, pues básicamente sería así. Y la colaboración, ahora obviamente la colaboración que ustedes puedan presentar entre ustedes como compañeros y tanto ustedes conmigo y yo con ustedes. Ahora, rapidísimamente les voy a comentar por qué esta ponderación, porque podríamos tener la duda de, bueno, ¿por qué la modificación de la ponderación? Es por cuestiones muy básicas, porque recordemos que actualmente el perfil profesional que ya se solicita a los egresados o a los profesionales en cualquier área de estudio, pues no solamente tiene que ver con la parte de un saber, o sea, qué tanto sabemos o qué tanto memorizamos o qué tanto retenemos, sino que la realidad es que actualmente ya nos piden una serie de aptitudes, de actitudes y de aptitudes que tenemos que dominar y que obviamente pues esas van vinculadas con otro tipo de habilidades y de destrezas que muchas veces pues no trabajamos. Muchas de las veces solo nos enfocamos en cuestiones meramente del aprendizaje, pero no desarrollamos otro tipo de habilidades, o sea, habilidades que poco a poco podemos ir desarrollando por lo menos de una manera académica y posteriormente pues de una manera profesional. Por eso se hace la modificación o la adaptación de los porcentajes para que ustedes puedan tener no solamente un aprendizaje, sino para que su perfil sea de otro tipo de cuestiones. Por eso se le da ya una cuestión relevante a la parte de la participación, a la parte del cumplimiento, a la parte de la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Eso por ese lado. Por lo siguiente que nosotros podríamos platicar sería la cuestión del examen. Ustedes saben que, bueno, la asistencia a su examen pues es completamente fundamental. Por ello, pues ese día no nos podemos ausentar. Obviamente sabemos que somos personas y sabemos que nos pueden concurrir 10,000 millones de cosas. Si es una situación realmente complicada o realmente relativa a enfermedad, pues en ese caso no habría ningún problema. En ese momento se comunica, se solicita el permiso y en automático se puede presentar de manera posterior. Pero si solamente fue una falla o alguna otra cuestión que no sea considerada de gravedad, bueno, pues en ese momento sí tendríamos una parte de penalización, por decirlo de alguna manera. La penalización sería del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes por alguna razón no lo presentan y logramos la autorización para que lo puedan presentar por alguna otra causa de se me fue el internet, no me pude conectar, probablemente fue una cuestión pues laboral, que ustedes, bueno, ahorita ya dominan toda esta parte. ¿Qué es lo que pasaría? Pues su calificación máxima sería pues de 8. Si tienen 10, pues sería un 8. Eso solamente en el examen. Los otros rubros pues claramente quedan intactos. Aquí viene la parte de la entrega de tareas, que era lo que les comentaba hace un momento. Las entregas de tareas, como ya van a tener una ponderación más alta, pues obviamente la forma de entregarlas pues debe ser con mucho más, digamos que con más detalles. La entrega de tareas, recordemos que siempre manejamos un tiempo y una forma para que se entregue, ¿sale? Si en algún momento la entrega excede, o sea, vamos a pensar, me pasé horas, me pasé un día, me pasé 2 días, también tendrá una penalización. La calificación máxima de su actividad será 80 puntos, ya no tienen los 100. Y si la entrega es posterior, porque esos fueron cuestiones que nos pasaron el cuatrimestre pasado, que las entregaban 5, 9, 10, 15 días después, pues obviamente esa tarea ya a partir de los 3 días ya será contada como inválida. ¿Qué quiere decir? Como no entregada. Para evitar, pues obviamente el regresar a hacer revisiones o luego al finalizar de los bloques, es que yo sí la entregué, revíseme otra vez y pues ahí vamos otra vez a hacer la revisión y sí, entregadas verdaderamente a los 5, 10 o 15 días. Eso por un lado. Por el otro lado, sus actividades deben de contar con una portada, con un desarrollo y con una conclusión. En la portada, bueno, pues ustedes ya tienen una metodología de investigación, entonces saben perfectamente lo que lleva una portada. Digo, datos por lo menos los más importantes, pues el nombre de la escuela, su licenciatura, su cuatrimestre, porque muchas de las veces no todos comparten el mismo cuatrimestre, el nombre de la materia, su nombre, mi nombre y la fecha de entrega.
¿Por qué nos maneja que la fecha de entrega es opcional? Porque recuerden que en automático la plataforma, bueno, yo les pongo la fecha de entrega, entonces pues ya es irrelevante si el trabajo lo contiene o no lo contiene. El desarrollo, bueno, el desarrollo es la columna vertebral de su trabajo. ¿Qué quiere decir? Son los requerimientos. Si se pide un mapa conceptual, pues va a ser el mapa conceptual. Si se les pide un resumen, va a ser el resumen, etcétera. Y otra de las partes que para mí considero que va a ser una de las partes más importantes de sus trabajos y es precisamente la conclusión. Muchas de las veces, pues ustedes a nivel universitario ya les es muy sencillo poder realizar un resumen o poder realizar un mapa, una infografía o cualquier tipo de herramienta. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que con estas facilidades pues solamente se copia y se pega, pero la realidad es que muchas de las veces de todo este material de apoyo que nosotros les buscamos, que la verdad nosotros ya visualizamos, ya vimos y todo, pues la realidad es que ustedes no les dan como mucha importancia. O sea, muchas de las veces el material de apoyo, pues, resumen, ok, copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces, la realidad es que el aprendizaje pues no está llegando como se debiera de realizar. Entonces, una de las partes importantes es que sus trabajos deben de contener una conclusión. En su conclusión, ustedes lo que van a realizar es una especie de reflexión o una especie de análisis, ¿sí? Este análisis ustedes lo pueden realizar desde cualquier punto de vista. Lo pueden realizar desde una cuestión de un análisis per se o en su defecto lo pueden realizar hasta manera de crítica. ¿Por qué? Porque ustedes con el nivel académico que ya manejan, con esta situación académica que ya tienen, ya pueden tener una función crítica. No solamente el hecho de que lo diga un legislador o de que lo diga un autor, quiere decir que sea 100% correcto y que ustedes tengan que aceptarlo al 100%. No, una de las características especiales de nuestra área de estudio es precisamente eso. La constante crítica y la constante reflexión. Estoy de acuerdo por qué, no estoy de acuerdo por qué, la herramienta me sirvió para tal, la lectura fue tal, el autor logró explicarse con, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, pues ya van aplicando muchas cuestiones para que se les facilite la forma de escritura o la manera de comunicación escrita, para que tengan o empiecen por lo menos a desarrollar esta parte de la redacción por si no lo han trabajado anteriormente y pues obviamente les saquen jugo a sus tareas y no solamente entreguemos tareas por entregar. La conclusión, bueno, va a ser una conclusión de aproximadamente entre 10 y 3 renglones como mínimo. O sea, ¿qué quiere poner? ¿Qué es? Pues, ¿qué les puedo decir? Am, aproximadamente lo que llevamos leído. No, de hecho menos, imagínense. O sea, serían acá, vamos, este no cuenta y eso sí se los quiero aclarar. Son de 10 a 13 renglones completos. ¿Sale? O sea, porque por ejemplo acá pueden decir, pero acá ya voy 10. Sí, pero resulta que tienen 3 a la mitad. O sea, tienen que ser 10 renglones como mínimo, pero pues que tengan el total de contenido. ¿Sale? Em, como noto, como recomendación, pues que sea Arial y que sea 12, por cuestiones varias, por cuestión de metodología y por cuestiones de vista de su servidora. Arial 12, interlineado 1.5, algo muy importante, aparte de la justificación, porque desgraciadamente lo hemos llegado a revisar, muchas veces copiamos y pegamos, pero hasta copiamos y pegamos de una manera inadecuada. Porque luego nos damos cuenta que no es escrito del estudiante, sino que fue copiado y pegado de alguna página, porque resulta porque no lo pudieron justificar. Entonces, tengan cuidado con esas partes de la justificación del texto que al final de cuentas les va a ayudar a ustedes. Y la ortografía. Muy importante la cuestión de la ortografía. Es muy fácil poder componer la cuestión de su ortografía. Bueno. Ahora, la cuestión de la participación nos dice que debe ser una participación congruente y una participación constante. En la parte de congruente, digo, no estoy tan de acuerdo porque pues todas sus participaciones son buenas y son aceptables. Lo que sí se pide es que sean de manera constante, ¿sí? Obviamente que sea para contribuir a esta parte o para aportar a esta cuestión de una reflexión de manera crítica.
pueden contestar con lo que sea. Yo les he comentado para los que ya, si mal no recuerdo, todos ya han sido estudiantes míos, pueden contestar lo que ustedes consideren. Sí o no, no va a haber problemas si están equivocados, solo justifíquenlo. ¿Por qué? En el momento que ustedes se autopregunten, a ver, me están preguntando tal cuestión, ¿es un sí, es un no? En el momento que ustedes tengan la respuesta, tienen que decir el por qué. Eso les va a ayudar, pues obviamente, a reflexionar, por lo menos de una manera más constante, y a la larga, pues eso les va a ayudar mucho. Ahora, otra cuestión muy importante, para que la participación o el rubro de participación que les mencioné arriba sea tomado en cuenta, cabe mencionar que la participación debe de ser voluntaria. Si la participa, yo les voy a estar preguntando, eso sí ténganlo por seguro, les voy a estar preguntando, trato de equilibrar la participación, de no estarle preguntando a una misma persona siempre, pero tampoco de dejar de preguntarle a otra. Trato de equilibrar esa parte, pero esas van a ser mis solicitudes. ¿Qué quiere decir? Que para que a ustedes se les valide la participación, esta debe de ser voluntaria. ¿Sale? Bueno. Y lo último, el último rubro, las políticas. Bueno, las políticas de materia ustedes saben que ayudan para que se pueda manejar o para que se pueda tener un mejor desarrollo la materia como tal. Tenemos dos modalidades, tenemos la parte de las políticas durante la sesión síncrona y tenemos las modalidades en la política, perdón, en políticas presenciales. Digo, las presenciales son muy entusiastas y son como para tenerlas a futuro. La verdad es una visión como muy positiva, porque la realidad es que como nos encontramos en esta situación actual, es casi imposible, o por lo menos así lo veo yo, que este cuatrimestre regresemos a clases presenciales. Así lo pongo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es un requerimiento y tenemos que cumplir. Sesión síncrona son puntos muy básicos. Tenemos puntos, solamente puse 4. Ingresar con puntualidad a la sesión. Obviamente esto por cuestiones varias. Ya se dieron cuenta que cuando alguien ingresa o cuando alguien sale, suena. Entonces esto al final de cuentas pues es un distractor no solamente para mí, sino para ustedes. Entonces obviamente por eso se pide ingresar con puntualidad. Eso por un lado y por otro lado por cuestión de, digamos que de estrategia de ustedes, porque al final de cuentas, si ingresamos, vamos a poner un ejemplo, ahorita son 8:20, 8:15, 8:20, pues la realidad es que todos los 10, 15 minutos anteriores ya los perdimos. Y obviamente con esa parte, cuando me integro, no sé ni por dónde están, ni qué están viendo, ni de qué están hablando. Entonces, obviamente, pues genera un poquito de problemática. Generar participación solicitada, pues igual tiene vertientes varias. La primera vertiente, pues es su porcentaje. La segunda vertiente es para que ustedes no se les haga pesado. Desconozco el número de horas, que me imagino que han de ser 6 horas, no sé cuántas horas manejen el día de hoy, pero pues al final de cuentas nosotros que iniciamos a las 8 de la mañana, pues digo, ¿no? No vamos a escaparnos del momento que nos dé sueño. Entonces, si aunado a esta parte, pues solamente estamos escuchando, nos va a dar más sueño. Y la tercera vertiente, y una de las vertientes más importantes, recordemos que no nos encontramos en un webinar, no estamos en un webinar, no estamos en un workshop, no estamos en una conferencia, no estamos, vaya, situaciones o dinámicas que impliquen que solamente estemos de oyentes, estamos en una sesión, en una clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber intercomunicación entre ustedes y su servidora. El respeto de las aportaciones de cada compañero, bueno, creo que ahí no vamos a tener ningún problema. Ustedes son estudiantes muy respetuosos en lo que a mí concierne. Entonces creo que no vamos a tener ningún problema, pero bueno, se tiene que considerar el respeto a las aportaciones de cada uno. Aparte, la modalidad pues no nos facilita ni siquiera esa parte de algo que sí nos facilitaba la presencial, ¿no? De manera desafortunada, pero pues que interrumpía uno, interrumpía otro, se reía uno, se reía otro. La realidad es que ahorita el respeto es prácticamente obligatorio y se da de manera natural, puesto que hasta nuestros micrófonos tenemos inactivos. Y el último que precisamente va vinculado a la parte de los micrófonos y es precisamente tenerlos inactivos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? No por otra cosa y no vamos a pensar, ay, porque no quiere que abra mi micrófono y nada más quiere hablar ella. No, para nada.
La realidad es que la inactividad de los micrófonos va más en el sentido de que evitemos que se vicie el sonido de la sesión y les voy a decir por qué. Yo ya lo sabía, pero obviamente aplicando dinámicas en el tiempo de esta semana que ha transcurrido con estudiantes de escolarizado, una de las partes que ellos ponían era la cuestión de los distractores. Ellos decían que esta modalidad no les era adecuada. ¿Por qué? Porque ellos sentían que se distraían mucho. En esta parte, pues la realidad es que es cierta, imagínense, todos tienen, bueno, no sé ustedes, pero pues creo que la mayoría tiene ruidos a su alrededor, que van desde algún familiar que se encuentre, algún familiar que esté viendo algún aparato electrónico, no sé, una televisión, por ejemplo, este, hasta el hecho de que pues pasa el del gas, o qué más, el de la basura, el de los tamales, o no sé. Entonces, imagínense, ustedes ya tienen un vicio y ustedes ya tienen una cuestión a su alrededor de muchos sonidos que les impide poner atención. Y si a eso le agregamos todos esos vicios de los sonidos que tenemos todos, además, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mucho más distracción va a haber. Entonces vamos a complicar un poquito esa situación. Por eso, pues hay que tratar de tener nuestros micrófonos inactivos. Somos poquitos, tengo entendido que somos 5. Ahorita voy a checar la lista otra vez, pero sí tengo entendido que somos los 5 que estamos. Entonces, como somos poquitos, tampoco hay ningún problema. Muchas de las veces no va a ser necesario que levanten su herramienta de manita. Ustedes pueden interrumpir y sin mayor problema, pues si hay alguna duda o alguna pregunta. Ustedes han notado, trato en medida de lo posible, porque obviamente yo tengo que estar en la sesión, en ustedes, precisamente en esto, quién ingresa, quién sale, por qué sale y todo este tipo de cuestiones. Muchas de las veces, pues es porque entra el monitoreo escolar, a ver si estamos conectados, si estamos dando la sesión, cómo le estamos dando y demás. Entonces, tengo que estar como en varias cosas. Muchas de las veces trato de estar visualizando porque luego hay problemáticas. Entonces, el chat, muchos no contestan de manera activa en voz porque tienen algún problema con micrófono, pero contestan el chat. Entonces, estoy tratando, pero dentro de la medida de lo posible, yo voy haciendo mis pausas activas en las que yo misma les voy preguntando, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Precisamente para no ir en esa acumulación y evitemos esa parte de que podamos estar hablando todos al momento. Y bueno, pues en sesión presencial, bueno, eso ya las tendremos que visualizar cuando nos podamos encontrar. Ahorita creo que estaría por demás mencionarlas. Y el último punto son las recomendaciones. Las recomendaciones son muy importantes porque las recomendaciones va a tener que ver con la parte de hacer revisión de los materiales previos antes de la siguiente clase. ¿Sí? Para que obviamente podamos tener esta participación aplicando pues este modelo que yo les estoy comentando por parte de la universidad y que busca ya en un sentido más específico ya solamente poder despejar dudas e inquietudes. Este punto es muy importante, igual por muchas razones que yo les voy a resumir. Su modalidad es una modalidad sabatina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes en un periodo de 8 horas tienen que visualizar lo que un escolarizado ve alrededor de un cuatrimestre. Entonces, ustedes hagan más o menos sus cuentas. Esto requiere no que a ustedes se les den los temas de manera más rápida, más rápida, más rápida y ya. No, la realidad es que requiere otro tipo de actitudes y aptitudes que les platicaba hace un momento. Entre ellas, pues claramente tiene que ver mucho con un estudio activo por parte de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen toda la semana para poder estar recurriendo a diversos mecanismos para obviamente despejar dudas y para profundizar en temas. Eso es una de las partes de los modelos sabatinos. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas de las veces sucede que si yo hoy tengo mi clase y la dejo inactiva durante 6 días, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente la siguiente semana que yo les pregunte, pues no tenemos ni idea ni recordamos absolutamente nada. Por eso la recomendación, que ustedes finalizando la sesión, si lo pueden hacer en sábado, si lo pueden hacer en domingo, hablamos de una cuestión de 10 minutos no más, que obviamente lo recomendable es que fueran días posteriores, pero bueno, eso ya depende de sus tiempos pudieran hacer una revisión. Con ello, ustedes pueden ver si tienen alguna duda,
si algo no quedó completamente comprendido, y la siguiente sesión lo único que se haga es resolver dudas. Y con ello, pues esto nos va a facilitar mucho la cuestión del estudio. Aparte, les va a ayudar mucho como estrategia a ustedes a que cuando tengan que presentar exámenes, no presenten el bolón de exámenes empezando a estudiar desde cero, sino que lo único que hagan sea repasar. Y la verdad es una herramienta muy factible de estudio que a ustedes les puede ayudar mucho. Y es una recomendación, por lo menos para mi materia sí va a ser. Obviamente cada semana yo les voy a preguntar. De acuerdo a lo visto la semana pasada, ¿tienen alguna duda? Que no. Ah, bueno, ¿me pueden recordar qué es esto, qué es esto, qué es esto? Porque pues si no hay duda, pues quiere decir que sí lo recordamos, ¿sí? Entonces, obviamente ustedes tienen notas, toman notas, toman, no sé, fotos o la herramienta que ustedes utilicen y pues claro que se pueden auxiliar y se puedan apoyar. Aquí lo importante pues es que ustedes tengan la propia retención, pero aparte la comprensión de los temas que vayamos viendo. Bueno, pues alguna duda con respecto a toda la parte esta de trabajo y de evaluación que vamos a manejar durante, pues sí, este cuatrimestre, porque la realidad es que son 2 bloques. Buenos días. Buenos días, Abraham. Abraham, sí. En lo que respecta por a mí, no por ahora, ninguna duda. No, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces si no tenemos duda, bueno, ya vamos a comenzar con la parte de nuestro temario. Bueno, vamos a empezar a dar la introductoria. Acá tengo una situación y una pregunta muy importante. Su materia es derecho, bueno, nuestra materia es derecho procesal civil. Mi pregunta es, ¿cuántos civiles han llevado? Derecho de familias, ¿Ok? Contratos, ¿Contratos? también hemos llevado bienes y sucesiones, ¿Ok? Y ya. así es. Perfecto. Ok, lo pregunto por una razón, vaya, específica, porque ustedes lo van a ir notando conforme vayamos avanzando. Previo a un procesal civil, pues claramente tuvimos que haber visto ya los libros de nuestro código: familia, bienes, sucesiones, obligaciones, contratos y obviamente ya nuestro derecho procesal civil. Esto solamente por cuestión de practicidad, porque al final de cuentas vamos a encontrar la materia procesal no nos abarca única y exclusivamente conceptos o ejemplificaciones o cosas del código que podamos ver de solamente de contratos. No, la realidad es que ahí vamos a rescatar figuras de sucesión, sucesión testamentaria, intestamentaria, divorcio, adopción, matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Usucapión, por ejemplo, y otras muchas. Entonces es importante que si tenemos alguna duda, ustedes vayan reafirmando o vayan dando repaso a sus civiles anteriores para que obviamente en el procesal no tengamos ningún problema. Igual rectifico, si tenemos alguna duda o algo, es mejor parar y reafirmar a que seguir arrastrando las dudas. Ahora, los procesales, en este caso el procesal civil, cabe mencionar, civiles anteriores muchas de las veces también nos apoyamos con la doctrina, o sea, la doctrina nos va ayudando mucho. En los procesales la realidad es que única y exclusivamente nos apegamos, salvo 2, 3 cosas, pero de ahí nos apegamos exclusivamente a nuestros códigos, tanto al Código Civil Federal como al Código Civil Poblano, al Código de Procedimientos Civiles de Puebla, nada más. ¿Sale? Bueno. Para esto vamos a comenzar y les voy a comenzar preguntando, ¿qué es el derecho civil? Antes de pasar a la parte procesal. Es la rama del derecho que se encarga de analizar lo que son las reglas sobre el Estado. Las reglas con, ok, ¿qué más? También pertenece a la rama del derecho privado. Ah, claro, eso es muy importante. Eso es una de las cuestiones más importantes. Hay que recordar que tiene que ver o que forma parte de un derecho privado. ¿Qué quiere decir? Que regula las relaciones entre particulares. Esa es una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que recordar. Ahora, otra de las cuestiones que también nosotros debemos de recordar
es una cuestión muy importante porque no podemos pasar a la cuestión de procesal civil si no recordamos propiamente qué es el derecho civil. Al final de cuentas, forma parte de este conjunto de normas, porque recordemos, estamos dentro de la parte del derecho. Es un conjunto de normas que se encargan, obviamente que forman parte del derecho privado, pero que regulan las relaciones entre las personas. Eso es una de las cuestiones más importantes, ¿sí? Cuando hablamos de conjunto de normas, siempre tenemos que hacer la especificación que es conjunto de normas jurídicas, porque recordemos que tenemos otro tipo de normas que ustedes ya conocen. Sin embargo, las jurídicas tienen tienen ciertas características que las hacen diferentes a las demás. Entonces, son un conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular ¿qué? Pues obviamente las relaciones. Pueden ser relaciones personales o pueden ser relaciones patrimoniales, porque como bien lo mencionaron, tenemos también un capítulo que nos habla de bienes, que nos habla de sucesiones, dentro de las cuales pues también ingresan relaciones patrimoniales. Esto pues entre las personas. Cabe mencionar también que no solamente son personas físicas, sino que también pueden ser personas jurídicas o personas morales. A ver, les voy a compartir el material. Aquí está. Ahí está. Ya les aparece, ¿verdad? Ya, profe. Ya, ok. Acá tenemos la parte del derecho procesal civil. Obviamente nos va a aparecer lo que es la parte de nuestra definición de derecho civil, que es la que acabamos de comentar. Ya no vamos mucho con la parte de las definiciones, ya estructuramos más la parte de conceptos. Su siguiente tarea precisamente consiste en eso, que ustedes busquen definiciones de autores, pero que al final le estructuren un concepto propio en la misma situación, porque muchas de las veces lo que hacemos pues es aprendernos definiciones de tales autores, pero pues lo más importante es que de todas ellas nosotros podamos estructurar un concepto propio. Obviamente, cuando ustedes empiecen a revisar sus definiciones, se van a dar cuenta que por lo menos los elementos esenciales sí lo comparten la mayoría de definiciones. Bueno, aquí tenemos la parte de la conceptualización del derecho civil. Es un conjunto de normas jurídicas, como lo mencionamos. También hay principios, porque también se compone de principios, que regulan propiamente las relaciones personales y las relaciones o patrimoniales, también puede ser lo que les mencionaba, entre personas, pero pueden ser tanto físicas como jurídicas. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de las veces dentro de la materia civil ingresan cuestiones de la materia familiar, lo vamos a platicar más adelante, e ingresan cuestiones de la materia mercantil. De hecho, ustedes ya llevaron mercantil, si mal no sé, y en derecho mercantil ustedes vieron que una rama supletoria de la materia mercantil es el derecho civil. ¿Qué quiere decir? Que es su base. Ahora, con ello es muy importante comentarlo porque es completamente cierto. El derecho civil es básicamente la madre de todas las ramas del derecho. ¿Qué quiere decir? Y de hecho ustedes lo pueden preguntar con distintos abogados o con distintas docentes y obviamente les van a comentar lo mismo, que si ustedes dominan o manejan el derecho civil, se les van a facilitar muchas áreas del derecho, si no es que todas. Bueno. Ahora vamos con la parte del derecho procesal civil. El derecho procesal civil, recordemos que las ramas de derecho se encuentran dentro del derecho sustantivo y los derechos procesales o las partes procedimentales se encuentran dentro del derecho adjetivo, ¿sí? Ahora, el derecho procesal civil también es un conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular las mismas relaciones jurídicas de los sujetos procesales, que ahorita vamos a comentar quiénes son, pero que también se encarga de esta aplicación de las leyes civiles a los casos concretos de controversias de las partes. ¿Cuál es la diferenciación que vemos entre el derecho civil y el derecho procesal? La aplicación de leyes. ¿Qué quiere decir? Que nos va a decir precisamente cuáles son los procedimientos y cuáles son los procesos que podemos y que debemos de aplicar para cada situación o para cada problemática en sí. Bueno. Ya con bueno, más bien no tanto con la lectura, sino ya entrado en la parte de las definiciones y entrados dentro de la parte de su conceptualización, pues obviamente ya vamos a tener completamente delimitada esa parte. Bueno, acá nos hablaba
que el derecho procesal civil se va a encargar de esta aplicación de leyes a los casos concretos que se den entre los sujetos procesales. Y aquí tendríamos la primera cuestión. ¿Quiénes son los sujetos procesales? En cualquier materia, la que ustedes quieran. Cada individuo, Cada individuo, pero cada individuo que qué. en este caso sería el código. Los sujetos procesales básicamente son personas que van a participar en un proceso. Ahorita también vamos a ver esta diferenciación entre proceso y procedimiento. Pero bueno, son personas que participan dentro de un proceso. Ahora, ¿quiénes serían aquellas personas que participan dentro de un proceso? ¿Quiénes son? Cuéntenme las que se les ocurran. Puede ser empresas físicas o también puede ser nosotros como individuos. Ok, como individuos, las empresas también pueden ser como parte de ellos. ¿Quién más? ¿Son los que participan como tal en el proceso? ¿Como quiénes, Regina? No sé, se me ocurre, por ejemplo, en penal, podría ser víctima, victimario, Ministerio Público, Ok. o sea, forman parte de como tal del proceso, o sea, se incluyen y Exactamente. Claro, efectivamente. Sí, tiene que ver con esta parte de que, con esta parte de todos aquellos que intervienen en el proceso. Su compañera menciona los más importantes, porque al final de cuentas son los que influyen o los que tienen propiamente la litis. Sin embargo, existen más, de hecho ya se los puse. Aparecen más los sujetos procesales en el caso de la materia civil, porque es la que a nosotros nos corresponde. No solamente es el demandante, no solamente es el demandado. El juez también influye como un sujeto procesal. Los terceros también. Todos aquellos servidores que auxilian a esta administración, a esta impartición de justicia que nos señala la ley orgánica del Poder Judicial, también influyen dentro de esta parte. Es más, todos aquellos, tanto abogados, abogadas, peritos, todos ellos también son sujetos procesales. Los traductores y los intérpretes, por supuesto que sí, porque al final de cuentas tienen una forma de accionar o tienen una forma de intervención dentro de la problemática judicial o dentro de la litis judicial. Los traductores, eso lo hemos visto muchas de las veces, sobre todo cuando hablamos, que también vamos a tocar el tema hablando de justicia indígena, cuando tenemos a una persona que obviamente habla en algún tipo de dialecto, o sea, que no habla el idioma español, constitucionalmente sabemos, ya llevar un derecho constitucional, sabemos que por obligación del Estado se le tiene que presentar un traductor, obviamente para que pueda llevar a cabo sus derechos. Por eso exclusivamente tenemos la parte del derecho indígena. Los intérpretes, muchas de las veces el hecho de que una persona carezca de algún tipo de sentido, pues eso no lo hace que no pueda acceder o que no tenga derecho a una justicia, además de expedita, pronta y demás, pues obviamente que sea completamente validada. Por eso, si tenemos una persona que es muda, que es sorda, pues claramente se le tiene que presentar esta parte de los intérpretes. Entonces, en ese momento de intervención, ellos se consideran completamente sujetos procesales. Los martilleros, los comisionados y todas aquellas personas que no tienen propiamente un interés con el objeto del proceso, o sea, no lo tienen porque un intérprete no tiene funcionalidad ni de que ganen ni de que pierdan ninguno de los dos. Sin embargo, pues obviamente sí actúan de algún tipo de forma dentro del proceso. Acá conocen todas las figuras, me atrevo a decir yo. En el caso de los martilleros, ¿saben qué es un martillero? No. ¿No? no, Los no. martilleros coloquialmente son aquellas personas que se encargan de llevar a cabo las subastas. Cuando se embargan bienes y obviamente ya se someten a la cuestión del remate, pues se subastan, se someten a pujas y obviamente las personas que se encargan de dirigir estas, digamos que estas actividades de llevar a cabo los remates, pues obviamente se les llama martilleros en esta manera coloquial. Ahora, ¿por qué martilleros? Porque no sé si han llegado a ver algún tipo de puja, aunque no sea real, digo, hasta televisiva. Se han dado cuenta que las personas cuando decretan vendido un bien, ¿qué es lo que hacen? Pues verdaderamente con una especie de martillito, pues pegan, ¿no? En la base sobre la cual estén ofertando. Por eso se les llama martilleros. Bueno,
Pues ellos también, pues si estamos hablando de una litis que incluye el remate de bienes, pues obviamente los martilleros pues se convierten también en esta parte de sujetos procesales. Bueno. Acá tenemos la cuestión del proceso civil. ¿Por qué proceso civil? Porque pues obviamente estamos hablando de que nuestra materia es derecho procesal civil, que los sujetos procesales intervienen en el proceso civil. Entonces podemos decir nosotros, bueno, ¿y entonces qué es un proceso? El proceso civil como tal, hablando ya específicamente de esta parte, es como este conjunto de fases, pero que son fases que van sucedidas, obviamente fases jurídicas, pero que van interrelacionadas o que van conectadas entre sí. Obviamente, ¿quién se hace cargo de conectar esta sucesión de fases? Pues obviamente el juez. El juez claramente no lo va a hacer porque sí, sino que lo va a hacer en forma al cumplimiento de sus obligaciones y a sus derechos. Obviamente esto pues lo va a encontrar implícito dentro de la ley procesal. También se lleva a cabo por parte de las partes, de los terceros, y todas estas actividades se dan frente o ante algún tipo de órgano jurisdiccional, ¿sí? Esto es el proceso civil. Ahora pregunto, ¿qué diferencia hay? Bueno, ¿qué es lo que nos arroja el proceso civil para empezar? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues al final de cuentas, que nos tiene que entregar, de la manera que sea, una sentencia. Y recordemos que la sentencia, pues ya cuando se pasa por autoridad, pues ya tiene el carácter de cosa juzgada, ¿sale? Pero ahora en esta parte tenemos una diferenciación. ¿Qué diferencia hay entre el proceso y el procedimiento? Yo sé que igual ya lo vieron, no importa, la materia que ustedes quieran la adaptamos sin mayor problema. Yo lo entiendo como el procedimiento es como cómo lo vas a hacer y el proceso es ya cómo lo estás viendo cómo se hace. Ok, Así que el si esté bien. proceso, cómo lo vas a hacer y el procedimiento, cómo se hace. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más iba a hablar? Escuché otra voz. ¿No? Bueno, ¿por qué se los menciono? Esto es general, y no creo que sea, ay, somos los únicos. No, la realidad es que muchas de las veces, tanto docentes como litigantes, hasta autoridades, ponen tanto el proceso como el procedimiento como lenguajes, como sinónimos para que me entiendan. Y la realidad es que técnicamente su significación es muy diferente. El procedimiento tiene que ver más con una cuestión de, ¿cómo les puedo explicar? Como de cuestión exterior de todo lo que tiene que ver con la forma procesal. ¿Sí? El procedimiento tiene que ver con esta forma externa, o sea, lo que se hace propiamente dentro de una actividad jurídica, si así lo queremos ver. También se maneja como una sucesión de actos que se van realizando en el inicio y durante el proceso, ¿sí? Muchas de las veces, como mencionó su compañera, el procedimiento tiene que ver con este indicativo, o sea, nos dice cómo, cuándo, dónde, quiénes van a realizar estos actos procesales. Eso es el procedimiento, ¿sí? Y el proceso no, el proceso es como todo, es como este conjunto de actos, pero que tienen como finalidad precisamente obtener la sentencia definitiva de la que estamos nosotros platicando. En otro orden de ideas, como que el proceso es la generalidad y el procedimiento es la peculiaridad. O sea, podemos tener un procedimiento demarcado, pero tenemos un proceso específico. Ustedes lo pueden ver en cualquier materia, es más, hasta en una materia industrial. Ah, bueno, vamos a manejar los procesos. ¿Cuáles son los procesos de generación de un producto? O sea, ya nos van especificando cuál es la serie de fases que se deben de llevar a cabo para obtener un resultado, el resultado que obviamente se busque. Bueno, eso por la parte de procesos son nada más es como comentario para que cuando manejen esta parte y no solamente en la materia civil, también en la materia penal y en cualquier otro tipo de materia, porque escuchamos proceso y escuchamos propiamente procedimiento.
Ahora, en esta situación tenemos la cuestión de la clasificación de nuestro derecho procesal per se. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo hemos escuchado como derecho procesal, derecho dispositivo, y obviamente este derecho procesal de manera específica se ha logrado clasificar en un derecho procesal civil y en un derecho procesal mercantil. ¿Por qué se hace esta diferenciación? Antes, la realidad es que el derecho civil absorbía o subsumía la parte mercantil y la parte familiar. De hecho, están los juzgados, cualquier problemática mercantil y problemática familiar se desahogaba dentro de los juzgados civiles. Obviamente, con el incremento de personas y obviamente con el incremento de problemáticas de las personas, pues obviamente el Poder Judicial se vio en la necesidad, y no solamente de nuestro estado, se vio en la completa necesidad de que, pues obviamente de tener que separar estas materias. Y en la actualidad, bueno, ustedes ya saben que tenemos juzgados especializados en materia mercantil, en materia familiar y en materia civil, obviamente por este incremento. Pero en la clasificación tenemos nuestro derecho dispositivo que nos habla obviamente del procesal civil y del procesal mercantil. Tenemos otra clasificación que es precisamente la clasificación de nuestro derecho procesal social. ¿Por qué se llama social? No porque directamente, porque tiene que ver con la sociedad. Sí, pero no en ese sentido. Se le llama derecho procesal social porque siempre se le iguala o se le equipara a esta búsqueda de una cuestión de justicia social. De hecho, el autor Couture lo manejaba como una igualdad por compensación. Dentro de este derecho procesal social es donde encontramos nuestro derecho procesal agrario, nuestro derecho procesal de seguridad social, obviamente nuestro derecho laboral. Vamos a decir por qué, porque resulta que para la cuestión de nuestro derecho, estos grupos son considerados como vulnerables. En el caso de la gente que se dedica al campo, obviamente la cuestión de la seguridad social y pues los trabajadores, obviamente los trabajadores que se enfrentan, obviamente frente a una situación patronal. Entonces todos estos, al ser grupos técnicamente vulnerables, ingresan dentro de la clasificación del derecho procesal como derecho procesal social. Pero si nos dimos cuenta, nuestra materia está agrupada en la primera, que es este derecho dispositivo, que es donde se encuentra el civil, el mercantil, y más o menos o por ende podríamos decir que se subsume el derecho familiar. Y tenemos otra clasificación que es el derecho procesal publicístico, o también lo pueden encontrar como derecho procesal inquisitorio. Ahí es donde se encuentra precisamente la cuestión penal, el derecho administrativo, bueno, el procesal administrativo, el procesal familiar, por eso les decía que muchas de las veces no se le quiere dejar dentro de la primera categoría, el derecho del Estado civil y el derecho procesal constitucional. ¿Por qué se le llama inquisitorio o publicístico? Porque técnicamente lo que se maneja dentro de estas materias no solamente es de interés de los particulares, sino que es del interés de toda la cuestión social y de toda la cuestión estatal. Obviamente el penal, porque obviamente la delincuencia y la comisión de delitos no solamente le influye a la víctima y al victimario, pues actualmente nos influye a todos. La cuestión constitucional, pues cómo no nos va a importar a todos si es lo que nos rige a la generalidad de nosotros. El familiar, porque lo vamos a ver, el familiar pues tiene cuestiones muy delicadas que tienen que ver muchas de las veces con bienes jurídicos tutelados muy específicos, muchas de las veces donde se encuentran menores de por medio, y por tanto toda esta cuestión se hace pública y se hace más bien de interés público. Eso por ese lado del derecho procesal inquisitorio. Y con estas clasificaciones que vemos, en estos tres se encuentran clasificados nuestro derecho procesal de manera general, por eso encontramos diferentes materias. Pero el civil pues se encuentra dentro de la primera categoría, que es este derecho dispositivo. Bueno, para aquí nosotros vamos a pasar a nuestro siguiente tema, pero bueno, vamos a ir dándole cierre para que puedan seguir a su siguiente sesión y pues yo también. Nos vamos a quedar en esta parte de la clase de procedimientos. ¿Por qué?
Porque resulta que nosotros dentro de de nuestros temas de temario vamos a ver diferentes tipos de procedimientos. Algunos tendrán que ver con la materia civil, algunos van a tener que ver con la materia familiar y en ciertos temas vamos a poder tocar la materia mercantil, sobre todo dentro de la forma de procedimiento. En la siguiente clase se les va a quedar lo de concepto y van a encontrar una tarea, ya ahorita me acaba de comentar la licenciada Carla, que ahorita hace lo que les había comentado del duplicado de mi plataforma, para que ya tengan la plataforma completa como yo se las diseñé. Y ahí van a encontrar un par de tareas, se van a dar cuenta por la fecha de entrega. Su fecha de entrega va a ser la siguiente semana, sábado a las 8 de la mañana. Van a ver esas dos tareas, la primera es referente a concepto y la segunda es referente a los actos prejudiciales y a las medidas precautorias, es lo que van a encontrar, para que la puedan revisar con detenimiento. Obviamente la definición nada más para reafirmar lo que ya vimos y la siguiente para empezar a avanzar con nuestro siguiente tema. ¿Hasta que tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que iniciamos a ver? Sí, profe, disculpe. De la página de los lineamientos que al principio nos estaba mencionando, ¿está en plataforma? Claro que sí, en la primera pestaña van a encontrar precisamente la presentación, ahí van a encontrar su bienvenida y van a encontrar precisamente el documento que se va a llamar lineamientos. Así lo van a encontrar para que obviamente lo conserven y cualquier duda pues puedan recurrir al mismo. Correcto, muy bien, profesor. Claro. Pero ahorita todavía no está cargado, ¿verdad, Miss? Todavía no, les digo que me hicieron la carga porque ya la materia ya la había dado también hace 1 o 2 cuatrimestres, no me acuerdo. Entonces me hicieron la carga de esa materia, o sea, de ese momento. Pero obviamente cuando yo empecé a trabajar esta de escolarizado, pues no, la verdad es que la transformé completamente. Entonces solicité desde la semana pasada que me hicieran el duplicado, pero o sea, de este que acabo de terminar ahorita, o sea, que llevan escolarizado. Y me dijeron que sí, pero no me había dado cuenta, yo me quedé confiada de que ya lo tenían y ahorita que entro a revisar me di cuenta que no, que todavía no la tienen, pero ahorita ya me comentan que ya la van a colocar. Entonces yo estoy pendiente, obviamente estoy presionando para que se las puedan cargar lo más antes posible y pues obviamente ya puedan tenerla y ahí van a encontrar obviamente sus tareas. Recuerden que vamos a trabajar nuestra primera pestaña. Entonces, obviamente, ustedes van a encontrar lo que yo les había comentado, sus lineamientos, o sea, que es lo primero, lo que me comentaban hace un momento, y posteriormente ya van a encontrar nuestras pestañas de contenido. De hecho, su temario, su contenido temático solamente tiene 3 unidades, que es el derecho procesal civil, ordinario y recursos. Pero cada pestaña va a estar cargada con un poquito de material. Entonces, para que no digan, ay, pero no tiene 7, 8 unidades como otros temarios. No, tiene 3, pero con eso nos va a bastar y sobrar. Entonces, empiezan a trabajar a partir de la pestaña número 1, que es después, bueno, más bien sería pestaña número 1, pero porque así tiene el número, pero la realidad es que si ustedes cuentan sería la pestaña número 3, porque la primera va a ser su presentación, la segunda son obviamente las sesiones síncronas del Zoom y la tercera pues ya es la de contenido. A ver, déjenme busco su lista para pasárselas de una vez, espérenme. Ay, Dios. Ay. Entonces, a media semana es cuando sube lo de la plataforma, Miss. No, yo creo que ahorita si presiono, que es lo que voy a hacer, la verdad. Yo creo que no, yo creo que lo van a tener entre hoy o mañana. Bueno, eso quiero yo creer. De todos modos, cualquier cosa, pues ya yo les estaría mencionando, así de qué creen, ya está o todavía no está igual. Yo estoy casi segura que sí, pero bueno. Ya saben que no es garantía. Ok, bueno, Fuentes, Carla Regina. Presente. Perfecto. Cárdenas Lima, Abraham. Presente. Ok, González López Maleni. Juárez Flores Víctor Mauricio. Presente. Y Toxcoyoa Cot Victoria. Presente. Perfecto, perfecto. Ok, sí son 5, ¿ya ven? Ok. Bueno, pues entonces así quedamos. De todos modos, cualquier cosa, pues ya obviamente yo les estaría avisando.
Creo que tengo el número de Maleni, creo. Entonces ya les estaría avisando, ¿saben qué? En cuanto me avisen, pues ya está. Si no, pues obviamente hay que estar revisando, tratando de que sea hoy, mañana. Ya si vemos que definitivamente no, el día lunes, bueno, pues ya arreglamos la manera. ¿Sale? Pues cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana y nos estamos escuchando el siguiente sábado. Gracias. Gracias. Adiós, Gracias. profe. Cuídense, adiós.